Entonces vamos a orar antes de comenzar y encomendarnos nuevamente en las manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, una vez más venimos a tu presencia, reconociendo toda nuestra debilidad, nuestra incapacidad y cuánto necesitamos y dependemos de ti. La verdad es que a cada momento de nuestra vida necesitamos de ti. Necesitamos del poder de tu gracia, necesitamos de los recursos de tu Espíritu Santo, necesitamos de la vida poderosa de Cristo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Venimos a tu presencia pidiendo que por tu bendita gracia sean abiertos nuestros ojos y nos conduzcas por tu Espíritu a el conocimiento de tu voluntad y de los deseos de tu corazón. Que tu palabra sea una vez más vivificada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo y que no sea simplemente la lectura de una palabra escrita hace muchos años, sino que sea una palabra viva, hablada directamente de tu presencia en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios entonces, capítulo 4, los primeros versículos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Efesios 4, del 1 al 6. Vamos a comenzar por ahí. Recuerde que en la sesión que me corresponde a mí, o en las sesiones, vamos a estar considerando hasta el versículo 16, si el Señor lo permite. Vamos a comenzar entonces esta primera parte. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Hermanos amados, el contexto de esta carta es importante que podamos entenderlo, es importante entender su contexto. Las cartas de Pablo, como ustedes saben, fueron todas dirigidas a compañías locales de creyentes, iglesias en localidades específicas. Es por eso que tenemos carta del apóstol o epístola del apóstol Pablo a los Efesios, o a los romanos, o a los filipenses, o a los colosenses. Cada carta del apóstol fue dirigida a una localidad, a una compañía de creyentes que habitaban en una ciudad específica. Aunque el asunto de la carta es la iglesia respecto a la visión celestial, el nuevo hombre celestial, ese hombre corporativo del que va a hablar los primeros 3 capítulos, toda esa visión que él está mostrándonos en la administración divina, esa visión debe ser encarnada por estas compañías locales de creyentes, que la Escritura llama iglesias. No la iglesia universal, no la iglesia de la que habla en los primeros 3 capítulos, sino que esa iglesia que es el cuerpo de Cristo tiene que expresarse en el diseño divino, en esas compañías locales de creyentes. Y por eso la Biblia habla de las iglesias que están en los diferentes lugares. Cada una de ellas siendo una expresión, una representación, una manifestación de esa iglesia que tenemos en la visión celestial. Amén. Entonces recuerde eso, porque en el capítulo 4 ese es el contexto. Esto que está aquí es la manera en que usted y yo, en nuestra compañía, en nuestra comunidad, en la iglesia donde nosotros estamos, ahí en la ciudad donde estamos, debemos y podemos encarnar la visión celestial. Amén. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo es lo que está en el trasfondo de la carta del apóstol Pablo. Y entonces ahora viene la explicación. Ayer hablamos sobre todo acerca de qué significa o de cómo debemos ser fieles a la visión celestial. ¿Por qué? Porque la visión celestial debe gobernar la vida de la iglesia.
La visión celestial es aquello que debe ser encarnado en la vida de la iglesia. El llamamiento de Dios para nosotros como compañías locales de creyentes no es otro que a encarnar la visión celestial. No fuimos llamados para nada más que eso, para encarnar esa visión celestial. Y esa visión celestial tiene que ver con que entonces la plenitud de aquello que está en Cristo, la cabeza, sea formada en el cuerpo, que es la iglesia. Amén. Voy a repetirlo. ¿Cuál es cómo es que esa visión se encarna? ¿Cuál es el principio que gobierna la encarnación de la visión celestial? Significa que la plenitud de aquello que está en Cristo, la cabeza, se encarne en esa compañía local de creyentes. Amén. De eso se trata. Por eso Pablo usa esa expresión: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Que Cristo sea formado en nosotros. Que la plenitud de Cristo sea formada en nosotros. Porque esa es la vocación de la iglesia. Por eso dice que andéis como es digno. Eso significa que nuestro caminar, nuestra vida, nuestra práctica de iglesia tiene que ajustarse a la visión celestial. ¿Se da cuenta? Por eso que andéis como es digno, no que andemos de cualquier manera o como a nosotros nos parece que debamos andar. La iglesia, repito, no es una obra humana, es una obra divina, hecha en nosotros y a través de nosotros. Nosotros somos la obra de Dios y nosotros somos colaboradores de la obra de Dios. Es Dios quien hace esta obra. La hace en nosotros, somos nosotros su obra, y la hace con nosotros. Amén. Pero ¿cuál es el principio? Debemos andar como es digno, ajustándonos en todo a la visión celestial. Os ruego, dice Pablo, os ruego. Ese es el ruego del apóstol. Y ese ruego del apóstol es el ruego del Señor Jesucristo. Que andemos como es digno, que en la vida que vivimos, en la vida práctica de la iglesia, estemos expresando en todo esta visión celestial, la visión. ¿Y cómo es eso entonces? Fíjese bien, como es digno de la vocación. Esa vocación es el llamamiento de la iglesia. La iglesia llamada a ser el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, y la iglesia el cuerpo que contiene y expresa la plenitud de Cristo. La iglesia como siendo el templo del Espíritu Santo, del cual Cristo es el fundamento y nosotros el templo para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia como siendo la familia de Dios, en medio de la cual Cristo es el primogénito y nosotros, los muchos hijos, que estamos siendo conformados a la imagen de ese hijo primogénito. Esa es la visión de la iglesia, esa es nuestra vocación celestial. Esos tres elementos que corresponden, como el hermano Romeo nos ha estado explicando, que corresponden a la visión de estos tres hombres, Pablo, Juan y Pedro, esos tres aspectos nos hablan de una misma visión. Y esa es nuestra vocación. Amén. No es la vocación de cada uno en particular. Hay vocaciones particulares, como vamos a ver más adelante. Hay llamamientos individuales, personales para cada uno. Pero esos llamamientos están dentro de este gran llamamiento. Son parte de ese gran llamamiento. Están gobernados por este único y gran llamamiento que es para todos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces continuemos. ¿Cómo entonces podemos expresar en la tierra y encarnar en la tierra y vivir en la tierra según la visión celestial? ¿Cómo podemos? Y entonces viene la edificación de la iglesia. Y vamos a ver aquí en el capítulo 4, desde el versículo 2 hasta el 16, los elementos principales de nuestra experiencia de iglesia. ¿Cómo entonces nosotros podemos ser fieles, o como dijo Pablo, obedientes a la visión celestial? ¿Cómo podemos hacerlo? Recuerde cómo se le dijo a Moisés. Moisés, mira que hagas todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Recuerda eso?
De manera que en la vida práctica de la iglesia, todo tiene que ser conformado a la visión celestial. Todo tiene que expresar esa visión celestial. Es decir, el hecho de que somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. El hecho de que somos el templo de Dios y Cristo es nuestro fundamento. Y el hecho de que somos la familia de Dios y Cristo es nuestro hermano primogénito, a cuya imagen todos nosotros estamos siendo conformados. Eso tiene que expresarse en cada aspecto de la vida práctica de la iglesia. Amén. Esa visión tiene que expresarse en todos los aspectos de la vida de la iglesia. De eso habla el apóstol Pablo cuando dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O haciendo el paralelo con Moisés. Moisés mira que cada aspecto del tabernáculo, que es la figura de la iglesia, desde las estacas hasta las cuerdas, pasando por los muebles, los utensilios, lo más pequeño y lo más grande, cada aspecto del tabernáculo tiene que ser hecho conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amén. ¿Usted lo entiende? ¿Usted lo entiende? Ahora, esto no es fácil, porque estamos hablando de las cosas celestiales. Y nuestro punto de partida es la tierra. Pero gracias al Señor, todos los recursos del cielo han sido puestos a nuestra disposición para que esto pueda ocurrir. ¡Aleluya! Y para que podamos crecer y ser edificados según la visión celestial. No son nuestros recursos. Por eso Pablo, como citaba muy bien el hermano Luis, por eso Pablo les habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Porque, hermanos, se necesita un poder más que humano, un poder más que angélico. Solo el poder de Dios puede hacer esta obra en nosotros. Pero ese poder ya está a disposición de nosotros. Está en nosotros. Es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el poder que nos habilita, nos capacita para ser edificados según la visión celestial. Gloria al Señor. Ese poder está en nosotros. Lo que necesitamos ahora es que nuestros ojos sean abiertos. Que el Espíritu abra nuestros ojos. La mayor necesidad que tenemos hoy en día, y siempre ha tenido la iglesia, es de visión espiritual. Que nuestros ojos se abran para ver. Usted está en busca de poder. No busque poder. Pida que sus ojos sean abiertos. Y la visión trae el poder. Pablo no dice, ruego para que ustedes reciban poder. Para que sus ojos se abran, para ver, para saber, para entender cuál es la eficacia del poder que Dios opera en nosotros. Amén. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el poder que lo levantó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, el poder que lo sentó a la diestra de Dios y sujetó bajo él todas las cosas. Ese es el poder que actúa en nosotros. Ese es el poder que el Espíritu Santo de Dios está operando en nosotros. Gloria al Señor. Vamos a continuar entonces. Venimos ahora a la tierra. Nosotros somos esa compañía de hombres y mujeres que Dios llamó de las tinieblas a la luz. Aquellos que Dios tomó de la muerte a la vida. Capítulo 2, versículo 1 de Efesios. El punto de partida. Y Él os dio vida a vosotros. Ahí comenzó todo. Todos fuimos llamados de la muerte a la vida, del pecado a la justicia de Dios en Cristo. Todos fuimos sacados de las tinieblas, de la condenación y del pecado. Y fuimos llamados a la comunión con el Señor Jesucristo. Y en Cristo fuimos llamados a ser la iglesia, el cuerpo, el templo, la familia de Dios. Amén. Esa es nuestra vocación. Pero entonces ahora toda aquella visión tiene que ser trabajada en nosotros. Todo aquello que está en Cristo tiene que ser trabajado en nosotros. Y eso por obra del Espíritu Santo. Y ese es el camino de la vida de la iglesia. Entonces cuando llegamos a lo práctico, vamos a ver
vamos a observar que tenemos varios pasos aquí. Imagínese usted que esto es como una escalera, donde hay varios escalones. Y para llegar al primer escalón, al segundo, usted necesariamente tiene que pasar por el primero. Y para llegar al tercero, tiene que pasar por el segundo. Porque en la Escritura, el orden en que las cosas son mostradas tiene mucha importancia. El Espíritu Santo, que inspiró la Escritura, también inspiró el orden en que las cosas fueron establecidas. Las cosas tienen un orden en la obra de Dios. Y nosotros, si queremos colaborar con Dios, y recuerde que todos fuimos llamados a colaborar con Dios en la edificación de su casa, del cuerpo de Cristo, harán un santuario para mí, ¿recuerda eso? Entonces, si queremos colaborar con Dios, tenemos que hacerlo necesariamente en el orden en que el Señor estableció la edificación de su casa. ¿Amén? Entonces vamos a ver cuál es ese orden y cuáles son los elementos fundamentales. El primer elemento está en el versículo 2. Fíjese el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí está el primer elemento. Este es el primer elemento. Imagínese que usted está construyendo una casa y este es el primer elemento de los fundamentos de la casa. Este es el primer elemento básico, lo primero, para que pueda haber una vida de iglesia que refleje la visión celestial. Esto es lo primero. ¿De qué está hablando el apóstol? Observe, cuando usted es llamado, usted descubre que usted no ha sido llamado solo. Uno de los grandes problemas que ha experimentado la iglesia, la cristiandad a lo largo de los siglos, es el individualismo. La idea de que nuestra relación con Dios es una relación exclusiva y cerrada. Yo y el Señor. La visión que hay en la Escritura no es una visión individualista. Recuerde, lo que Dios quiere edificar es un hombre colectivo, corporativo. ¿Amén? Es una casa compuesta de muchas piedras vivas. Es un cuerpo compuesto de muchos miembros. Es una familia de muchos hijos. No hay nada meramente individual aquí o individualista. Claro que es importante también nuestra vida individual con el Señor. No estamos diciendo que no es importante, pero estamos enfatizando que el llamamiento de Dios va más allá de nuestra individualidad, trasciende nuestra individualidad. Lo que Dios quiere es algo que supera los límites de nuestra individualidad. Amén. Y por lo tanto, cuando somos llamados en esta vocación, descubrimos que no estamos solos. Usted mira a su alrededor, puede hacerlo ahora, y usted se va a dar cuenta rápidamente que no está solo. Otros fueron llamados también con el mismo llamamiento celestial. ¿No es glorioso eso? Usted puede dar gracias a Dios por eso. Usted puede mirar a su alrededor y decir: gracias, Señor, porque no estoy solo. Porque el llamamiento no es para mí solamente. Que el Señor soberano, el Señor de la gloria, ha llamado a muchos con el mismo llamamiento. Porque esa es la verdad. Dios no me llamó a mí solo, llamó a muchos. Y todos nosotros con el mismo llamamiento celestial. Es una carrera de muchos. Gloria al Señor por eso. Pero aquí hay un problema. Si hubiera sido usted el que llama, ¿a quién hubiera llamado usted? Yo por lo menos ya sé que habría llamado yo. Habría llamado a mi familia, a mis amigos, a los que me gustan, a los que son parecidos conmigo. ¿No es así? En Chile tenemos una expresión: la gente como uno. A esos a usted habría llamado, ¿verdad? Pero no fuimos nosotros los que llamamos. ¿Quién llamó? El Señor Jesús. Y Él llamó a los que Él quiso. A los que Él quiso. Él llamó, no nosotros. Y entonces, como Él llamó, ahora sí tenemos un problema. Porque Él llamó a gente que no es de nuestro gusto.
Él llamó a gente que humanamente nunca hubiera estado a nuestro lado. Si nosotros hubiéramos escogido, nunca habríamos escogido a esas personas. Y otras personas nunca nos hubieran elegido a nosotros. Pero Él llamó, aleluya, porque Él es el que llama y es soberano. Y por supuesto, y gracias a Dios, Él no nos pregunta a nosotros. Ni toma en cuenta nuestra opinión. Y no le interesa nuestra opinión. No en este punto, ni en ningún punto. Porque Él es el Dios soberano que llama. Amén. Y Él llamó. Así que cuando usted llega a este llamamiento, usted se encuentra con una multitud de gente que usted no conoce y que es diferente y que tiene... Todo es diferente. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, fue de la misma manera. Porque cuando el Señor llamó a los 12, Él estaba estableciendo el embrión de lo que sería luego la vida de la iglesia sobre la tierra. Con ellos, a ellos, Él les enseñó de manera práctica estos principios que luego vemos aquí reflejados. Todo lo que nosotros tenemos en la vida práctica de la iglesia después, en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, el Señor primero lo trabajó con sus 12 apóstoles. Así que si usted quiere ver, por decir así, el esquema básico de la iglesia, vaya a esa primera iglesia, en términos terrenales, cuando Jesús y sus 12 apóstoles estaban juntos. Esa fue la primera iglesia, antes de Pentecostés. Fue el embrión, más bien, de la iglesia. ¿Y qué ve usted ahí? ¿A quién llamó Jesús? Llamó a la gente más improbable. ¿No es así? A la gente que nadie hubiera llamado, jamás. Gente que a nadie se le hubiera ocurrido. La gente del mundo, si uno es sabio, dice, no, yo no llamaría a este y a este otro. Llamó a gente que en la vida humana eran enemigos irreconciliables. En un extremo estaba Mateo, el publicano, que trabajaba para el Imperio Romano y era odiado por la gente, por los judíos, como un traidor. Y en el otro extremo estaba Simón el Celote, que odiaba al Imperio Romano. ¿Y sabe cuál era el deporte? La ocupación en la que estaban entretenidos los celotes: matar publicanos. A eso se dedicaban los celotes. Y de pronto Jesús llamó a un publicano y a un celote y los puso juntos. ¿Verdad? Qué difícil. Y así llamó a mucha gente improbable y todos juntitos y el Señor en el centro. Y allí comenzaron a caminar con el Señor. ¿Se imagina cómo tiene que haber sido eso? ¿Se imagina? Pero así es también con nosotros. Entonces Pablo dice, observe, capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Hermanos, para que pueda efectuarse, realizarse en nosotros, encarnarse en nosotros la visión celestial, este es el elemento principal. Si usted lo observa, vea bien conmigo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. De manera que el primer elemento de la vida práctica de la iglesia es el amor. ¿Se da cuenta de eso? Lo primero, el amor, hermanos amados. El amor es el camino de la cruz. Déjeme explicar por qué. Tal vez usted no relacione el amor con el camino de la cruz. Tal vez para usted el amor es un sentimiento, una emoción, una cosa que usted siente como agradable en su corazón. Pero ese es el amor humano, no es el amor de Dios. ¿Cuál es la suprema manifestación del amor de Dios? ¿Qué dice el apóstol Juan? ¿Cómo sabemos que Dios nos amó? Que dio a su Hijo por nosotros. La suprema manifestación del amor divino es la cruz. ¿No es así? Si usted quiere conocer el amor de Dios, tiene que mirar la cruz. Y allí usted va a conocer cómo es el amor de Dios. Y el amor de Dios, a diferencia del nuestro, es un amor de renuncia, es un amor de entrega, es un amor de abandono, es un amor de negación de sí mismo. Es un amor que da, pero en el acto de dar renuncia a sí mismo. Dios ama,
renunciando a sí mismo. Cristo nos amó renunciando a todo por amor de nosotros. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor de vosotros, se hizo pobre. Ese es el amor de Dios, el amor que el griego del Nuevo Testamento especifica con una palabra única, que solo nosotros los cristianos usamos: ágape, el amor de Dios. Amén. Pero ese amor es el amor de la cruz, es el amor de la negación, es el amor de la renuncia. Entonces ahora vamos a ligar con Mateo capítulo 16. Recuerda de Mateo capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo le revela, o el Padre le revela a Pedro la visión celestial de Cristo, y el Señor Jesucristo le revela a Pedro la visión de la iglesia y del reino. ¿Recuerda eso? Esa es la primera parte. Ahí tiene usted la visión celestial: Cristo, la iglesia y el reino. Pero no está completa. ¿Qué falta? La cruz. Entonces inmediatamente después de esa visión, dice la Escritura, el Señor Jesús endureció su rostro y se fue rumbo a Jerusalén. Y dijo: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea rechazado, ¿recuerda? Por los principales sacerdotes, y sea muerto y resucite al tercer día. Y Pedro se asustó. El mismo que había recibido la visión se asustó. Ve que no es suficiente la visión. Todavía faltaba que Pedro aprendiese el camino de la cruz. Y Pedro se asustó y quiso detener al Señor. Y se puso delante del Señor para impedir que el Señor fuera a Jerusalén. Pedro no quería perder. Jesús, el Señor Jesús, era lo más importante para Pedro en su vida. Pedro había dejado su trabajo, había dejado su oficio de pescador, lo había abandonado todo para seguir a Jesús. Pero si Jesús le era quitado, ¿qué le quedaba a Pedro? Así que cuando Pedro, y él no se daba cuenta de eso, y ninguno de nosotros se da cuenta hasta que la cruz trata con nosotros. Así que Pedro, cuando se puso delante de Jesús, no estaba pensando solo en la seguridad o el bienestar de Jesús, estaba pensando en su propio bienestar. Si Jesús el Señor muere, ¿qué va a hacer de mí? Y de mis sueños, y de mis esperanzas, y de mis proyectos. ¿No es así? Hermanos amados, y entonces Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ahora estamos hablando de la vida práctica, ¿verdad? Si alguno quiere venir y ser mi iglesia, y ser parte del llamamiento, y verdaderamente participar del llamamiento celestial, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Lo primero, este no es un asunto posterior. Aquí el Señor no está hablando de algo que está por allá para los cristianos avanzados, para los cristianos que han caminado bastante en el camino del Señor. No, hermanos amados, es un punto de partida. Si alguno quiere venir, empezar a seguirme, comenzar, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Ve? La cruz está en la puerta de entrada. Usted, para entrar aquí, en la vida práctica de ser un discípulo de Cristo, uno que está aprendiendo y está siendo formado a imagen del Señor, junto con muchos otros en el cuerpo de Cristo, la escuela de Cristo, como nos hablaba el hermano Romeo ayer, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y entre por allí. Ese es el camino de la cruz. Ese es el camino de la cruz. Pero no voy a entrar en el camino de la cruz porque no es mi asunto hoy. Solo quiero mencionarlo para que usted observe de qué está hablando acá. Cuando entonces dice con toda humildad y mansedumbre. Hermanos amados, observe, usted es llamado junto con muchos otros, pero todos nosotros vinimos del mundo. Venimos de una vida gobernada por el pecado, gobernada por la carne, gobernada por el egoísmo. ¿No es así? Una vida gobernada por la voluntad propia, los deseos propios, y llegamos al Señor. Pero la transformación no es automática. Usted no cambia de un día para otro. Primero su espíritu es regenerado, es renovado. En su espíritu se deposita la vida gloriosa del Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y por esa unión somos unidos con Cristo en la gloria. Pero ese es el punto de partida. De ahora en adelante comienza un largo proceso en que la palabra, el Espíritu
Espíritu, la obra de la cruz van a trabajar en nosotros. Desde el centro de nuestro ser hasta la circunferencia de nuestro ser, para transformarnos paso a paso a imagen del Señor Jesucristo. Pero este proceso y esta transformación no ocurre en nosotros de manera solitaria y aislada. Esto ocurre en un contexto. Ese contexto es el cuerpo de Cristo. De manera que para que la obra de Cristo se complete en nosotros, necesitamos estar en el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Somos llamados para participar juntos de Cristo. Nunca olvide eso. Somos llamados a juntos experimentar las riquezas de Cristo. Somos juntos llamados a experimentar esa vida poderosa de Cristo. Es un llamamiento colectivo. Jesús no llamó a Juan, a Pedro, a Santiago y a otros más, aparte, cada uno por su lado. Los llamó a juntos seguirle y conocerle. Amén. No podemos solos. Él no quiere que lo hagamos solos y nunca permitirá que lo hagamos solos. Pero como venimos del mundo y traemos tantas cosas con nosotros, entonces ahí se requiere la obra de la cruz. Porque imagínense, fíjese la expresión aquí, con toda humildad. Fíjese la expresión aquí, toda humildad. Hermanos amados, esta vocación, este llamamiento es tan glorioso que Pablo está diciéndonos aquí, hermanos, para que se cumpla la visión celestial, ustedes tienen que echar mano de todos los recursos de la gracia. Toda humildad. ¿Qué es la humildad? Humildad es considerar al otro como superior a mí mismo. Eso es humildad. ¿No es así? Porque tenemos el ejemplo de Cristo allí en Filipenses. Y ahí nos habla de la humildad de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, recuerda, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo de todos. Humildad, hermanos, en la figura, en la enseñanza del Señor Jesús en el capítulo 13 de Juan, es ponernos a los pies de nuestros hermanos para lavar los pies de nuestros hermanos. Hermanos, recuerda la enseñanza del Señor ahí. Cuando el Señor Jesús llegó a Pedro y le iba a lavar los pies a Pedro, ¿qué hizo Pedro? No, espérate un poquito, Señor. Porque Pedro era espiritual. O él pensaba que era muy espiritual. Dice, no, Jesús, tú me lavas los pies a mí. ¿Qué estaba en la mente de Pedro? Tú eres el mayor. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿Cómo puede ser posible que el Hijo del Dios vivo le lave los pies a un hombre como yo? No, Jesús. Pero otra vez estaba corrigiendo al Señor. ¿Cuántas veces quiso Pedro corregir al Señor? Pero Pedro estaba equivocado. ¿Sabe por qué estaba equivocado? Porque no entendía el significado de la humildad. Hermanos amados, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Jesús le lavaba los pies a Pedro allí, pero eso no era nada con lo que Jesús iba a hacer por Pedro después. Jesús iba a morir en la cruz por Pedro. ¿Se da cuenta? Jesús iba a servir a Pedro hasta el final, hasta el punto de salvarlo sobre la cruz. Si tú no dejas que yo te sirva, ¿cómo tendrás parte conmigo? ¿Se da cuenta el principio involucrado aquí? Jesús se humilló hasta lo sumo. Se hizo siervo de todos nosotros. Figuradamente, a todos nosotros, el Señor de la gloria nos lavó los pies. ¿Usted ya pensó en eso? Nuestros pies fueron lavados por el bendito Señor de la gloria. Y nos lavó del pecado allí sobre la cruz. Pero Pedro no entendía. Pedro tenía una idea equivocada de las cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Si Pedro no entendía en ese momento, más adelante, cuando a Pedro le tocara presidir los asuntos de la iglesia, ¿qué iba a hacer Pedro? En su idea equivocada, él iba a pensar, bueno, ahora yo soy el mayor. ¿No es así?
Ahora yo estoy en el lugar de preeminencia y ahora que vengan todos y me sirvan a mí. No, hermano amado, es todo lo contrario. Nosotros somos siervos de nuestros hermanos. Y cuanto más tienes tú de Cristo, más siervo eres de tu hermano. Porque Cristo es el siervo de todos nosotros. Amén. Entonces, hermano, piensa así de ti mismo. Cada vez que estés en alguna situación, piensa: yo estoy aquí para lavar los pies de mis hermanos, para ser el menor de mis hermanos. Y tú eres el menor. Y ve a tu hermano como uno mayor que tú. Amén. ¿Quién es mayor? Dijo el Señor: ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? No, piensen humanamente. Si usted va aquí a un restaurante y se sienta a la mesa, ¿quién es mayor? El que se sienta a la mesa. Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Cuál es la enseñanza? Ustedes hagan lo mismo. Los reyes de las naciones y sus grandes se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros será como el menor, y el que dirige como el que sirve, porque Él estuvo entre nosotros como el que sirve. Bendito sea el Señor Jesús. Eso es humildad. Saber cuál es tu lugar. Y sabes cuál es tu lugar para que nunca te equivoques. Porque uno se equivoca y dice: bueno, ¿cuál será mi lugar? A lo mejor yo estoy en el medio, o estoy un poquito arriba, o un poquito más abajo. Y usted nunca encuentra exactamente cuál es su lugar. Lo más fácil, hágalo del Señor, lo que el Señor enseñó. Tome el último lugar y nunca se va a equivocar en ese asunto. Póngase al final y se acabó, no hay más problema. Cuando seas invitado a una cena, ¿qué dijo el Señor? No te sientes en los primeros lugares, anda y siéntate en el último, asegúrate. Porque si tu lugar era otro, va a venir el dueño de la casa un día y te va a decir: pasa y siéntate aquí más adelante. ¿Qué estás haciendo ahí, hombre? Ven acá. ¿No es así? Un día el Señor, en la gloria, no ahora en este mundo, pero un día en la gloria, Él dará a cada uno su recompensa. No ahora. Ahora aprendamos siempre a ser los últimos. Amén. Toda humildad. ¿Para qué? Para que sea preservada la vida de la iglesia. Hermanos amados, no hay nada que destruya tanto la vida de la iglesia como cuando queremos defender derechos, privilegios y posiciones. La iglesia ha sido dañada, ha sido destruida una y otra vez cuando hombres y mujeres han querido defender derechos, supuestos privilegios, supuestas posiciones. No, hermano amado, no hay nada que defender. Tú y yo somos el último. Y con eso se arregla todo el asunto. Toda humildad. Para que la iglesia tenga un camino y sea edificada, se requiere toda humildad. Y con su compañero, porque la humildad siempre tiene un compañero. ¿Cuál es? Y mansedumbre. Y mansedumbre. ¿Qué es una persona? ¿Qué es ser manso? Una persona mansa. ¿Recuerda que el Señor Jesús habló? Aprended de mí. ¿Qué dijo Él? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué más va a pasar? Y hallaréis descanso. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos agitados? Porque no hemos aprendido del Señor. Mansedumbre es la capacidad de ser corregido. Es la disposición a ser corregido, a ser guiado, a ser gobernado por otro. Porque la figura que el Señor está usando es la figura de un buey. Y Él dice: llevad mi yugo. Él es el buey viejo, que sabe llevar el yugo, que sabe ser gobernado. Ese yugo es el yugo del Padre, es el yugo del Espíritu Santo. ¿Sabe? El Señor Jesús, el más glorioso y perfecto de todos los hombres que hubo ya sobre la tierra, Él nunca hizo nada sin el yugo de su Padre sobre Él. Yo nada hago por mí mismo, sino lo que oigo, eso hago. Y lo que veo, eso. ¿No es eso que hizo el Señor Jesús?
Entonces, él era el buey viejo que sabía llevar el yugo de Dios, del Espíritu. Pero ahora él nos dice, llevad mi yugo. Mira qué precioso es eso. No es otro yugo, es mi yugo. Es como que si él nos dijera, aquí estoy yo, en el yugo caben 2 bueyes. En este lado va él. Y él nos dice, ven aquí y ponte a mi lado, bajo mi yugo, y yo te voy a enseñar a llevar el yugo. La gente del campo sabe mucho de esto. Cuando usted tiene un buey nuevo y quiere enseñarle a llevar el yugo, ¿sabe lo que hace? Lo pone al lado de un buey viejo. Pone un buey viejo a este lado del yugo y otro buey al otro lado. Entonces el buey nuevo quiere tirar el yugo, quiere irse para allá, quiere irse para acá, ¿Y qué hace el buey viejo? Se planta y no lo deja y lo retiene. Aprenda a llevar el yugo de Cristo y Él, por su Espíritu, le enseñará la humildad, la mansedumbre y la obediencia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Con toda humildad y mansedumbre. Y aquí viene una palabra que me gusta mucho. No me gusta en realidad. No me gusta. Porque a nuestra carne esta palabra no le gusta. Pero está aquí. Soportándoos. Entonces, para que la iglesia sea edificada se requiere mansedumbre, disponibilidad a ser corregidos, guiados, gobernados por otros. Algunos dicen, no, a mí me guía el Señor nada más. No sé, no tienen hermanos que digan, no, a mí el Señor me guía. No, hermano amado, no es así. Usted está en el cuerpo de Cristo y Cristo usa su cuerpo. Así que el yugo de Cristo no es un yugo meramente espiritual o invisible. Es el yugo del Espíritu, pero también es el yugo de su cuerpo. Amén. Se tiene que aprender a llevar el yugo de Cristo. Yo también lo necesito. Pero después dice, soportándoos. Y esta palabra es preciosa. Esta palabra no la usa solo aquí Pablo, la usa en Colosenses también. Soportarse. Porque esa palabra, ¿sabe lo que significa? Soportar es aguantar. ¿Verdad? Soportar es precisamente ser capaz de aguantar algo que no es fácil de aguantar. Aquí ustedes tienen un dicho que a mí me gusta mucho. Dicen aquí el hermano no es fácil. ¿No es cierto? Ah, no, él no es fácil, dicen ustedes. No es fácil, ¿verdad? Aquí el hermano, no, él no es fácil. Allá en Chile nos decimos así, pero está lindo el dicho, no es fácil. ¿Qué quiere decir que no es fácil? Que estar al lado de él estar al lado de ese hermano hiere, ¿verdad? Como que uno se pincha. Es como que si el hermano estuviera lleno de espinas. Hermano amado. Pero ¿sabe qué? Vamos a hacer un poquito de silencio. Gracias, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Esto es esencial para la vida del cuerpo. Déjeme explicarle por qué. La carne es lo más sutil que existe. No hay nada tan sutil y tan engañoso y tan falso y tan astuto como nuestra carne. Como dijo una vez un hermano, ella puede crecer hasta dentro del santuario de Dios y puede desarrollarse aún dentro del santuario. La carne es terrible. Ella se mezcla con las cosas de Dios fácilmente y nosotros no nos damos cuenta y ella está ahí y va lado a lado y crece. Ella tiene que ser tratada y tiene que ser expuesta. Y la única manera en que la carne puede ser tratada es que sea expuesta. Porque la carne es maestra del disfraz y de las máscaras. ¿Usted recuerda a los fariseos? El Señor Jesús les decía, hipócritas. Esa era una palabra que el Señor empleaba para los fariseos. Es una palabra que viene del griego. Un hipócrita era un actor. Y los actores en el tiempo de los griegos se ponían una máscara para representar un papel. Ellos se ponían una máscara, de manera que en esa máscara representaban el papel. Y eso era un hipócrita, un actor. Y hipócrita en griego es actor. Y Jesús en el fondo le estaba diciendo, actores. Ahora usted lo entiende mejor. Ustedes representan un papel de personas justas, personas rectas, personas santas.
Ustedes son hipócritas, son actores, tienen una máscara, pero por dentro están llenos de rapiña. ¿No les dijo eso? Llenos de huesos muertos. Ustedes por dentro están llenos de pecado. Eso es la carne. La carne puede ser religiosa, puede adquirir la sonrisa cristiana y sabe cómo imitarla muy bien, y sabe cómo imitar el carácter cristiano, y sabe cómo imitar y ser una buena cristiana en apariencia, sabe cómo fingir delante de los otros. Pero tiene un solo problema. ¿Sabe cuál es? Que no tiene fuerza para fingir por mucho tiempo. Entonces la carne está aquí. Entonces cuando nosotros vivimos una vida donde nos vemos pocas veces, una vida de reuniones cristianas, usted va a la reunión y usted se pone su máscara, su carne. Y usted ahí es el hermano. Ah, qué hermano tan bueno. Qué hermano tan gentil, qué hermano tan... ¿No es así? Pero usted vuelve a la casa, se saca la máscara y aparece el ogro que su esposa y sus hijos conocen bien. ¿No es así? O hermana, usted también. No se ríe, usted dice mi esposo, pero esto le pasa a todos. Ahí aparece el verdadero hombre, la verdadera mujer. Nosotros somos maestros de eso y Dios tiene que tratar con eso. ¿Y sabe cuál es el remedio? ¿Sabe cuál es el remedio? La vida del cuerpo de Cristo. Y déjeme explicarle por qué. La verdad es que la manera en que los primeros cristianos vivían la vida de iglesia era muy diferente a la nuestra. Es por eso que nos cuesta tanto a veces entender el contexto de las cosas que se dicen en el Nuevo Testamento. Cuando usted abre Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y después de la conversión de aquellos 3.000 y después de aquellos 5.000, dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa palabra perseverar significa se dedicaban continua y constantemente. ¿A qué cosa? A la palabra de Dios en la doctrina de los apóstoles, a la comunión, vida de comunión, unos con otros. Claro que también tenían reuniones, pero la vida de la iglesia no es una vida de reuniones, es una vida de comunión. Fíjese cómo sigue. Y la multitud de los que habían creído estaban, ¿qué dice? Juntos. Ahora, eso es relacionamiento intenso. Juntos. ¿Cuándo? Todos los días en el templo y por las casas. ¿Recuerda? Ahora, eso es algo intenso, de mucho relacionamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos realmente en comunión, en vida de relación, de esa manera como la vivía la iglesia primitiva? ¿Qué ocurre? Déjeme mostrar esto, si el Señor lo permite. Esto es como el matrimonio. Yo siempre cuento esto, pero me parece que es interesante contarlo. Antes de casarme, yo pensaba que era muy espiritual. Yo me encontraba espiritual, me encontré una persona amable, simpática, con buena disposición para todo, hasta que me casé. Y cuando empecé a vivir con otra persona que no era como yo, que era diferente a mí, ¿qué pasó? Empezó a aparecer el verdadero hombre que yo era. Y no era ni tan simpático, ni tan paciente, ni tan amable como yo creía. Por eso el matrimonio es una buena escuela para los jóvenes. Usted quiere entrar en la escuela de Cristo, hay algo ahí que puede hacer. Cásese y va a ver. Si pone su matrimonio bajo Cristo, usted va a aprender. Algunos van al matrimonio con una idea romántica. Piensan que el matrimonio es una perpetua luna de miel. Pero no es así, hermano amado. El matrimonio es 20% de luna de miel y 80% de sangre, sudor y lágrimas. Hermano, ¿por qué? Porque en el matrimonio, como en toda clase de relacionamiento, nuestra vida de la carne es tratada. Ahora déjeme volver a un ejemplo más escritural. ¿Recuerda al apóstol Pedro? Una cosa muy importante que a veces se nos escapa sobre el apóstol Pedro es que Pedro no solo fracasó claramente a los ojos de Dios y a los ojos de sí mismo, sino que porque vivía rodeado de hermanos y nunca estaba lejos de los hermanos, el fracaso de Pedro aconteció delante de todos sus hermanos.
todos ellos lo vieron negar a Jesús. ¿Sabe qué terrible es eso? El verdadero Pedro no solo era conocido por Dios y por él mismo, era conocido por todos sus compañeros. Y eso necesitamos todos nosotros. Necesitamos que nuestra carne sea desnudada delante de todos. Porque solo entonces podremos comenzar a ser vestidos del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vea bien, la vida de comunión es algo que usted puede tener una idea romántica de la vida de comunión, pero no es una cuestión romántica, es una escuela. Y lo más fácil es arrancar de esa escuela, es desertar de la escuela de Cristo. Cuando usted empieza a sentir que está siendo muy apretado, ¿qué hace usted? Ya se quiere arrancar. ¿No es así? Y por eso muchos se quieren arrancar del matrimonio, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que fracasan y dicen, no, yo no puedo vivir con ella. ¿Sabe por qué no puede? Su carne. Su carne no puede vivir más. Porque usted no acepta que su carne sea tratada. Usted no aprende a negarse a sí mismo. Usted no aprende a negarse a sí mismo en favor de su esposo y de su esposa. Ese es el verdadero amor. No es un amor romántico, es el amor de Dios gobernando nuestro matrimonio. Un amor de renuncia, de negación. Y ese es el amor que tiene que gobernar a la iglesia. Amén. Pero si evitamos, cada vez que tenemos problemas con los hermanos, ¿qué hacemos? Nos arrancamos. No, yo me voy a otra iglesia. Aquí estos hermanos son muy difíciles. Aquí la gente no es fácil. Hermano amado, en ninguna parte la gente es fácil. El único que es fácil es el Señor Jesús. Todos los demás somos difíciles. ¿No es así? Pero gracias al Señor, ese Señor Jesús bendito está en tu corazón y está en mi corazón y está en todos nuestros corazones. Y por causa de Él es posible que nuestra carne sea tratada. Amén. Y ahí está la obra de la cruz. Pero para que la obra de la cruz acontezca, tenemos que estar en este contexto. Entonces ahí están los hermanos difíciles de soportar. ¿Sabe? Una cosa que me interesa, que me llama la atención, en todas las iglesias que yo he conocido hay hermanos difíciles. Difíciles. Muy difíciles. Esos hermanos que uno los quiere esconder cuando vienen visitas, ¿verdad? No vaya a decir algo que... ¿Se ha dado cuenta? Ojalá que este hermano no venga hoy día, dice usted. Y están ahí. Ahora yo creo que esos hermanos tienen un ministerio de Dios para nosotros. ¿Sabe cuál es el ministerio de ellos? Esos hermanos nos enseñan la paciencia de Cristo. Porque la paciencia brota cuando tenemos que soportar por largo tiempo una situación que no nos gusta. Y cuando usted ya no aguanta más y llega al límite de sus fuerzas, ¿qué tiene que hacer usted? Usted va a los pies de Cristo y le dice, Señor, yo no puedo más. Y entonces Cristo le da su paciencia para soportar. Amén. Entonces, hermanos, usted puede ver cómo es la vida de la iglesia. Y este es el camino de Dios para todos nosotros. Y por eso la corona de todo esto, el versículo 2 al final, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Sí? No en el poder que tenemos, no en la fuerza con que predicamos, no en cómo hacemos la obra de Dios. El rasgo distintivo que nos distingue en este mundo es el que nos amamos unos a otros con el amor de Cristo. Hermano amado, déjeme decirle algo. El mundo puede imitar todo de la iglesia. Sí, puede imitar nuestro celo evangelístico. ¿Sabe? Allá en mi casa y yo acá también, yo creo, están los testigos de Jehová todos los días, sin falta, recorren la cuadra, golpeando puerta por puerta, anunciando su evangelio falsificado. Todos los días golpean las puertas y aunque los rechacen y les digan palabrotas y todo, vuelven. El mundo puede imitarnos y hacerlo mejor.
Pero hay algo que el mundo no puede hacer, y nunca: amar como Cristo amó. Y es nuestro privilegio el podernos amar como Él nos amó los unos a los otros. Y eso es único. Eso es único, hermano amado. Si usted permite, si yo permito, si la iglesia permite que ese amor esté en medio de nuestra comunión y de nuestras relaciones, créame, allí sí está la presencia del Dios Todopoderoso. Porque Dios es amor. Amén. Que el Señor nos ayude a todos. Así que de ahora en adelante, cuando tenga un hermano difícil, véalo como una bendición. Es una oportunidad de Dios para su vida, para que usted aprenda la paciencia, la ternura, la mansedumbre, la humildad de Cristo. ¿No es glorioso? Amén. Y si usted es de esos hermanos difíciles, gloria a Dios también. También usted está aprendiendo. Que el Señor nos ayude a todos. Entonces, primer elemento, amor. Pero amor que brota de la cruz. Amén. El amor que brota del camino de la cruz. Primer elemento. ¿Se da cuenta cómo Dios edifica su iglesia de una manera diferente? ¿Qué pondría usted en primer lugar? Si le hubiéramos hecho una encuesta. Hermano, anote usted, ¿qué cree que es lo primero que se necesita para que haya iglesia? ¿Qué habría puesto usted? Hermano, un púlpito. No tengo nada, yo estoy aquí en un púlpito, así que no tengo nada contra los púlpitos. Estamos hablando del orden de las cosas. O necesitamos un templo y necesitamos sillas. ¿Qué necesitamos, hermano? Según Dios, amor los unos para con los otros. Que el Señor nos ayude. Y después podemos tener todo lo demás, si el Señor nos lo da. Amén. Pero primero es esto. Segundo, versículo 3. Ahora recuerde, lo primero es condición necesaria para lo segundo. Usted no puede llegar a lo segundo si no tiene lo primero. Así que lo primero es el primer escalón para llegar a un segundo escalón de los elementos esenciales que constituyen la iglesia para la edificación de la iglesia, según la visión celestial. Segundo elemento, ve ahí, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos amados, el segundo elemento de esta vida de iglesia, para la edificación de la iglesia, es la unidad del Espíritu, que es lo que está descrito entre el versículo 3 y el 6. La unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? La unidad de la iglesia, usted sabe, es un asunto largo, doloroso, difícil. Cuando Pablo escribió esta carta, no era un asunto doloroso ni difícil la unidad de la iglesia. Era de hecho la experiencia de todos los creyentes. En el tiempo de Pablo y durante largo tiempo, los creyentes permanecieron unidos y no hubo divisiones y separaciones entre los hermanos. Pero han pasado los siglos y se han sucedido una tras otra divisiones y separaciones hasta el día de hoy. Y hoy día el cuadro objetivo es que estamos separados, ¿verdad? Debemos reconocer que no caminamos juntos ni estamos todos juntos siguiendo al Señor en términos prácticos, sino que estamos separados los unos de los otros. Y todavía permanece sin respuesta esa oración del Señor Jesús en Juan 17. Padre, que sean uno. Esa es la oración del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ahora veamos las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva. Cualquiera que sea la razón, correcta o incorrecta, fundamentada o no, Dios tiene una visión diferente. Todos nosotros somos sus hijos. Todos fuimos redimidos por la sangre de su Hijo Jesucristo. Él nos ama a todos por igual y nos ha incluido a todos en el cuerpo de Cristo. Para Dios no hay diferencia entre los verdaderos hijos de Dios
Por supuesto hay otros que no son hijos de Dios, pero estamos hablando de aquellos que son verdaderamente nacidos de nuevo, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que están unidos a Cristo. Todos a los ojos de Dios son un solo cuerpo en Cristo. ¿Usted dice amén a eso? Es verdad, es una verdad, está en la Escritura, es innegable que es así. Pero veamos ahora qué quiere decir el apóstol aquí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? La unidad del Espíritu es la unidad esencial. Es una unidad que no creamos nosotros. No es algo que nosotros tenemos que hacer. Es algo que Dios ha hecho en Cristo. ¿Por qué? Porque es una unidad del Espíritu. Déjeme explicar esto. Pablo dice en 1 Corintios 12 que todos nosotros fuimos bautizados por un mismo Espíritu en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo es una persona. Es la bendita tercera persona de la Trinidad. Y siendo Él la bendita tercera persona de la Trinidad, Él no puede ser dividido. Usted no puede dividir al Espíritu Santo. Y el Espíritu que habita en mí, y que habita en usted, y que habita en aquel y en otro, y que habita en cada hijo de Dios que está en este mundo, es el mismo y único Espíritu. ¿Usted puede dividir al Espíritu? No puede, ¿verdad? Si usted no puede dividir al Espíritu, entonces usted tampoco puede dividir a los hijos de Dios. Ese es el hecho. Y aunque estemos externamente divididos, todavía estamos unidos en un solo espíritu. ¿Amén? ¿O usted tiene un espíritu diferente? No, ¿verdad? El mismo espíritu que me habita a mí, lo habita a usted y nos habita a todos nosotros, a pesar de nuestras diferencias y a pesar de nuestras separaciones. Todavía continúa siendo verdad que un mismo espíritu nos ha regenerado y nos ha unido con Cristo y habita en nosotros. Y ese Espíritu bendito nunca será ni podrá ser dividido. Y ese es el principio de unidad del cuerpo de Cristo. Porque el Espíritu no puede ser dividido. El cuerpo que el Espíritu habita y sostiene tampoco puede ser dividido. Amén. Ahora, en la práctica puede, y de hecho ha sido. Pero esas diferencias son externas. Son separaciones exteriores entre nosotros, pero en lo interior continuamos siendo un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Pero el punto es que Pablo nos está diciendo que andéis como es digno de la visión celestial. Es decir, andéis como es digno de lo que sois, de hecho y en verdad, en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos tenemos un espíritu y somos un solo cuerpo. Esta es la enseñanza de la Escritura. Usted lo está leyendo conmigo. Y ahora nosotros tenemos que ver de qué manera nos ajustamos a la visión celestial. ¿Verdad? ¿Por qué es tan importante esto? Déjeme explicarle por qué. Las cosas de Dios nunca son porque sí, ni son arbitrarias, tienen una razón profunda. Y déjeme explicarle por qué. Porque la iglesia es el vaso diseñado para contener la plenitud de Cristo. Ninguno de nosotros por separado, y ni siquiera ningún grupo de creyentes por separado, por mucha luz y gracia y vida y conocimiento que tengan de Cristo, son capaces de contener y expresar la plenitud de Cristo. Nunca será posible. La única cosa que puede expresar la plenitud de Cristo es el cuerpo de Cristo completo. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Solo cuando el cuerpo está completo es capaz de expresar la plenitud de Cristo. Y esa es nuestra pérdida. Porque si estamos divididos, menos de Cristo tenemos cada uno. ¿Se da cuenta que es algo muy práctico? Si estamos separados, usted tiene algo de Cristo y yo tengo algo. Lo que yo tengo, usted no lo tiene porque nunca nos vemos y estamos separados. Y lo que usted tiene, yo lo pierdo porque nunca nos vemos y estamos separados. Esa es nuestra tragedia y nuestra debilidad.
¿Se da cuenta? Por eso el primer paso es el amor. Porque Pablo dice, solícitos en guardar. La unidad del Espíritu no es algo que tenemos que crear. Dios ya la creó. Nosotros estamos ya en la unidad del Espíritu, pero lo que tenemos que hacer es guardarla, defenderla. La palabra guardar ahí significa defendiendo la unidad, guardándola, protegiéndola, luchando por ella. ¿Por qué? Porque cuando se pierde es como un vaso que se llena de grietas y la vida se empieza a derramar y a perder. ¿Y cómo podemos guardar la unidad? Así, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Necesitamos el amor de Cristo para poder permanecer unidos. ¿No es así? Nada más lo puede hacer. Necesitamos el camino de la cruz para la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia no es posible sin el camino de la cruz. Necesitamos aprender el camino de Cristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros. ¿Usted ya pensó lo que era para el Señor Jesús vivir como gente como nosotros? Gente ignorante, gente necia, gente absurda, gente que no entendía nada de lo que Él decía. Una vez Él dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Él, el Señor de la gloria, de sabiduría plena e infinita, hablando con nosotros, que no entendemos nada, ni entendían nada de lo que Él decía, pero lo hizo igual. Y nunca los menospreció ni los maltrató por eso. Los amó. Habló nuestro lenguaje de peras y manzanas, porque nosotros lo necesitábamos a Él. Eso es amor. Hermano amado, algunos hermanos tienen conocimiento y tienen luz del Señor, y gracias al Señor por ellos. Pero aquellos que tienen luz y conocimiento tienen que aprender a amar y a caminar con aquellos que no tienen la misma luz ni el mismo conocimiento, para que un día, por causa de ese amor, aquellos que tienen menos luz lleguen también a tener luz. Pero si usted los menosprecia, los deja de lado, no los toma en cuenta, ¿qué va a pasar un día? Ellos se van a quedar sin luz y usted no va a vivir según la visión celestial. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Por eso estamos hablando de la unidad esencial. Es una unidad que Cristo forjó en la cruz y que la Escritura nos dice que tenemos que andar como es digno. La palabra andar como es digno en el griego significa honrar, dar honra. Y honrar la visión significa honrar lo que somos en Cristo. Que el Señor nos ayude. No estoy diciendo que esto es fácil, no soy ingenuo, hermanos amados. Hace muchos años que caminamos en el Señor y sabemos que esto es extremadamente difícil de tratar en la práctica. Pero tenemos que venir de rodillas ante el Señor y arrepentirnos y decir, Señor, ayúdanos. Muéstranos un camino de amor, de gracia, de compasión para volver a caminar juntos. Y que el Señor nos ayudará, seguro. No estoy diciendo tampoco que nuestras diferencias no son importantes. No me malentiendan. Sí son importantes. Sí, no todos los creyentes entienden correctamente la Escritura. Algunos tienen prácticas muy equivocadas. Pero estamos hablando de algo esencial. Déjeme mostrarle por qué. Hay dos tipos de unidades de las cuales Pablo habla aquí en este capítulo. Hay una unidad que es el punto de partida, la unidad del Espíritu. Y hay una unidad que es el punto de llegada, la meta, la unidad del pleno conocimiento de la fe, la unidad de la fe, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Lea conmigo, capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos. Vea cuál es el corazón del Padre, por favor. Ese todos refleja el corazón del Padre, no nuestro corazón. Si usted tiene una familia, vamos a poner el ejemplo, porque fíjese lo que dice el capítulo 4, versículo 6. Y un Dios y Padre. ¿De quién? De todos. De todos los que son sus hijos, de todos los que su Espíritu Santo ha engendrado en Cristo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre algunos, todos, y está a favor de, o de algunos nomás, por todos, y está ¿dónde? En algunos, en todos. Ese es el corazón del Padre. Ahora vea bien, si usted es un padre y tiene varios hijos,
Tiene muchos hijos. Y algunos de sus hijos ya son grandes y son maduros y se pueden sentar a la mesa a conversar con usted de temas más profundos y usted puede tratar sus problemas con él y hablar de las situaciones más complejas y lo ayudan a usted en su casa. Y usted después tiene un hijo pequeño que lo único que hace es jugar y hacer travesuras y maldades por ahí. Usted ama más al hijo mayor que al hijo menor. ¿Por qué no? Porque es su hijo. Usted dice, este hijo mío que no entiende nada, no, este no vale la pena. ¿Es así usted? Ahora, hermano, Dios tiene muchos tipos de hijos, pero Él los ama a todos por igual. Él no ama más a los que entienden más de los que entienden menos. Y Él no tiene un corazón más grande para aquellos que han crecido más con Él de aquellos que han crecido menos. Claro, los que han madurado más y crecido más disfrutan más del amor de su Padre, disfrutan más de su Padre, gracias a Dios por eso. Pero el Padre los ama a todos por igual. Y si ese hijo más grande, más maduro, conociera el corazón del Padre, aprendería a ver a sus hermanos menores con los mismos ojos con los cuales los ve su Padre. ¿No es así? Un día, dice Pablo, si continuamos todos juntos, como una familia, o como Jacob, ¿recuerda cuando Jacob cruzó el arroyo de Jaboc? Dice, cuando él salió huyendo de Labán y venía al encuentro de Esaú, su hermano, iban caminando al paso de los más pequeñitos. Todos los grandes que podían ir rápido se pusieron lentos para acomodar el paso a los más pequeñitos. Esa es la iglesia de Jesucristo. Hasta que todos lleguemos. Si nos amamos unos a otros, si somos pacientes unos con otros, si nos soportamos unos con otros, un día, todos, ahí sí todos llegaremos a la unidad de la fe. Esa es la fe madura, es el conocimiento pleno, es el conocimiento pleno de la verdad. Un día todas nuestras dudas y diferencias desaparecerán. Un día todos llegaremos a ver a Cristo tal como Él es. Pero entre tanto, tenemos que caminar amándonos y soportándonos los unos a los otros. Amén. Ahora, la unidad del Espíritu es una unidad esencial e incluye algunos elementos esenciales, porque usted se estará preguntando, pero hermano, ¿eso quiere decir que aquí cabe cualquiera? Los testigos de Jehová, los mormones que niegan que hay un solo Dios, los testigos de Jehová que niegan la divinidad del Señor Jesús, o algunos otros que sostienen quizás que herejía, que niegan algunas cosas básicas de la fe. No entra cualquiera, porque lea conmigo lo que sigue. Esa unidad del Espíritu tiene algunos elementos esenciales que hacen a la unidad del Espíritu. Y vea conmigo, fíjese, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra, y repito otra vez, todos los hijos de Dios, todos los que verdaderamente han nacido del Espíritu, fuimos llamados con la misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Ser conformados a la imagen de Jesucristo. Amén. Ser hechos juntos un templo para morada de Dios. Ser hechos todos juntos el cuerpo de Cristo. Todos fuimos llamados con esa vocación. Pero Dios es el que conoce los corazones. Es Dios quien da el Espíritu. Es Dios quien regenera. Es Dios quien da vida. ¿No es así? Y Él llama a sus hijos. Pero la esperanza es la misma para todos. Sea que usted lo sepa o sea que usted no lo sepa, la esperanza es la misma. ¿No es así? Por ahí hay algunos que no saben cuál es su esperanza. Pero aún así, si Dios los ha salvado, la esperanza para ellos es la misma. Pero vamos a continuar. Dice, un Señor. Y esto es parte de la unidad esencial. ¿Con quiénes vamos a caminar juntos? ¿Con quiénes vamos a tratar o procurar o intentar permanecer unidos y caminando juntos en paz y en amor? ¿Con quiénes? Con los que confiesan al único y mismo Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. La palabra Señor en griego, Kyrios, es la traducción de la palabra hebrea Adonai, el Señor. La palabra Adonai, el Señor, solo se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. ¿Por qué? Porque los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, Yahvé.
para respetar literalmente aquel mandamiento que decía no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces ellos simplemente no usaban el nombre de Dios, Yahvé, o podría ser Yahvé, no se sabe exactamente cómo era, pero probablemente lo más parecido era Yahvé. No lo usaban. ¿Qué usaban ellos? Usaban un nombre, otro nombre, Adonai, que significa el Señor. Entonces cuando los cristianos dijeron Jesucristo es el Señor, ¿qué estaban diciendo? Jesucristo es Dios. ¿No es eso maravilloso? Esa es nuestra confesión básica de fe. Nosotros, la unidad del Espíritu, está constituida por este elemento. Todos aquellos que confiesan que Jesucristo es Dios, es el Señor Dios soberano, pero es Jesús, el hombre. Entonces está ahí la naturaleza divina y humana de Jesús. Todos aquellos que niegan o la naturaleza humana de Jesús o la naturaleza divina de Jesús, esto es esencial, no pueden ser parte de la unidad del Espíritu. Es por eso que no caminamos con los testigos de Jehová, porque ellos niegan que Jesús sea Dios. Y ahí tenemos este elemento esencial. Luego tenemos una fe y un bautismo. Una fe se refiere a la confesión de fe esencial, la fe que salva, porque la fe progresa, pero aquí tenemos esa fe que nos salva. ¿Cuál es la fe que nos salva? ¿Cómo somos salvos? Dice la Escritura, por medio de la fe. Pero esta es la fe que salva. Somos salvos por medio de la fe en Cristo. Nosotros no creemos que somos salvos por las obras. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Eso es esencial. No podemos caminar con aquellos que además de Cristo quieren añadir las obras o la ley. ¿Por qué? Porque eso ya no es esencial. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, ustedes que tan pronto os alejasteis, ¿de acuerdo? Para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la ley, de la gracia, más la ley. Pero ese evangelio no es el evangelio que recibimos. Así que estas son las cosas esenciales. Y ahí puedo seguir. Yo no tengo tiempo para explicar todo, pero quiero explicar que hay cosas esenciales que son esenciales, pero hay otras que son secundarias. No que no son importantes, pero que son parte del proceso de aprendizaje y de crecimiento y de madurez. No todos vemos lo mismo, no todos entendemos lo mismo, no a todos se nos ha revelado lo mismo, pero si estamos juntos y caminamos juntos, basados en esto que es básico y esencial, entonces un día todos llegaremos a ver y a comprender y a conocer en plenitud. ¿Usted lo cree? Entre tanto, ¿qué tenemos que hacer? Soportarnos. La iglesia ha sido tan arrasada por divisiones en cuestiones no esenciales, secundarias, y ha sido tan dañada por eso. Si usted tiene una convicción en algún asunto, continúe teniendo su convicción, pero aprenda a caminar con otros que tienen otra convicción en asuntos secundarios. Esa es una enseñanza básica de la Escritura para la vida del cuerpo de Cristo. Y necesitamos eso. No es fácil, pero lo necesitamos. Amén. No tiene que renunciar a lo que usted cree. Hay hermanos que están convencidos que el milenio es literal, que después de esta dispensación vendrá una dispensación de 1000 años en que la iglesia reinará con Cristo. Han leído la Escritura y se han convencido. Amén. Continúe creyéndolo. Pero hay otros que con la misma dedicación han estudiado la Escritura y han llegado a la conclusión de que el milenio es una metáfora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a separar? ¿Qué nos diría Cristo? Continúen juntos en amor. Guarden la unidad del Espíritu. Eso no es esencial. No es que no sea importante. Un día, si avanzamos lo suficientemente, llegaremos a ver cómo son todas las cosas en Cristo. Pero ahora, amémonos y sigamos juntos. Voy a poner otro ejemplo que es más difícil todavía, pero necesitamos saber estas cosas. La salvación. La iglesia ha sido arrasada y dividida por algunos que afirman que la salvación se pierde y otros que dicen que no se pierde. Yo tengo mi propia convicción al respecto, estudié la Biblia y creo de cierta manera, pero no lo voy a decir aquí, porque no es lo que importa aquí.
Quiero decir, si usted tiene su convicción, tenga su convicción delante de Dios. Pero otra cosa es que usted haga de esa convicción el fundamento para separarse de sus hermanos. Eso es una tragedia. En la historia de la iglesia hay tantos ejemplos trágicos. El gran avivamiento metodista. El Señor hizo una obra que sacudió a Inglaterra hasta sus cimientos y arrancó a Inglaterra de las garras de la corrupción y la convirtió en una nación que fue el fundamento de toda la gran expansión misionera hasta el día de hoy. Dios hizo una obra gloriosa en Inglaterra y la hizo a través de 3 hombres. Los hermanos Wesley, Carlos, Charles y Juan Wesley y George Whitefield. 3 hombres como hermanos. Eran como hermanos. Hermanos, eran como hermanos. Crecieron juntos. Estudiaron juntos en Oxford. Se amaban, vivían juntos. Hasta que un día descubrieron que no concordaban en este asunto de la salvación. ¿Y sabe lo que hicieron? Se separaron. Se separaron. Cuando George Whitefield murió, estaba muriendo en su lecho de muerte, él escribió una carta a Juan Wesley. Le dijo: hermano, solo una cosa te pido. Al único hombre que quiero tener hablando en mi funeral eres tú. Ese es el amor de Cristo, por encima de nuestras diferencias. Oh, si ellos hubieran permanecido juntos, mucha más gloria hubiese habido en ese avivamiento. Mucha más de la que hubo. Porque ellos, usted puede dudar de que Juan Wesley fue un hombre de Dios. Fue un siervo de Dios. Aquel hombre que recorrió Inglaterra de punta a punta y predicó más de 40.000 sermones. Y salvó a las masas miserables de la ruina y de la destrucción, predicándoles el Evangelio de Cristo. O aquel otro hombre, George Whitefield. Nunca, hermano, si usted conoce la historia de la iglesia, habrá o hubo y ha habido hasta ahora otro predicador como George Whitefield. Pero se separaron. Y el único que perdió fue el cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude. Voy a contar otra historia. Cuando comenzó la Reforma, había 2 hombres que Dios usó para comenzar la Reforma. Y nosotros los admiramos a los 2 por igual. Uno de ellos era Lutero en Alemania y el otro era Zwinglio en Suiza. Hombres que Dios usó maravillosamente. Hoy día nosotros heredamos de los 2, bebemos de las fuentes, de la gracia y de la revelación que Dios trajo a través de esos hombres. Pero esos hombres tenían un problema. Y ellos trataron de que la Reforma caminara junta, trataron de que fuera una sola obra y se reunieron en una conferencia. Ahí estaban Lutero, Melanchthon y aquellos teólogos luteranos, y allí estaba Zwinglio con los suyos, los suizos. Y hicieron una lista de 13 puntos que iban a tratar en esa conferencia para ponerse de acuerdo y caminar juntos. Ahora, esto es impresionante, es un testimonio terrible de la historia, pero está ahí. Usted lo puede leer en cualquier libro de historia cristiana. Comenzaron a tratar los puntos. Los primeros puntos eran esenciales. Creemos en un Dios y Padre, creador de todas las cosas. Creemos en un solo Señor Jesucristo, la Trinidad y las cosas básicas. Y ahí se fueron. Primer punto de acuerdo, segundo punto de acuerdo, tercer punto, cuarto, quinto. Maravilloso. Pasaron por la justificación por la fe. Amén, hermano, estamos de acuerdo. Siguieron hacia adelante. Punto 11, 12, 13. Faltaba un punto. Un punto. 13 y medio. Faltaba medio punto. Medio. ¿Y sabe cuál era el medio punto? Lutero creía que en la cena del Señor la presencia de Cristo era consubstancial. Usted ni sabe lo que es eso. Ahora nadie se acuerda de eso. Lo que él llamaba la ubicuidad del cuerpo de Cristo. Usted ni sabe lo que es eso. Ya nadie se acuerda. Pero eso faltaba. Y Zwinglio decía, no, la cena es un recuerdo, es una memoria. Y ahí estuvieron horas y horas. Y no se pusieron de acuerdo. Ahora, no tenían por qué ponerse de acuerdo. Pero lo trágico no es que no se pusieron de acuerdo. No era necesario que se pusieran de acuerdo. ¿Sabe lo trágico? Cuando terminó la conferencia, Lutero miró a los ojos de Zwinglio y Zwinglio le rogó, dijo, hermano,
te ruego que a pesar de eso sigamos caminando juntos. Un día veremos, entenderemos y Dios nos ayudará. Así dijeron, así dijo Zwinglio. Le rogó, lloró. ¿Y sabe lo que hizo Lutero? Lo miró a los ojos y le dijo: no, hermano, ustedes son de otro espíritu. Mire lo que dijo: no podemos caminar juntos. Y se separaron. Y la reforma se dividió desde el principio. ¿Se da cuenta? De otro espíritu. ¿Qué dice la Escritura? Un solo espíritu. Y mire, porque no se soportaron, porque no tuvieron paciencia. Tiempo después Dios levantó a otro hombre en Suiza, Juan Calvino. Y Juan Calvino explicó la cena del Señor nuevamente. Y la escribió de tal manera que cuando Lutero leyó el escrito de Calvino, ¿sabe lo que dijo? Ah, si Calvino hubiese estado allí, nuestros problemas se habrían resuelto. Pero no tuvo paciencia ni amor para soportar. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Un día, si tenemos paciencia, todos entenderemos y todos veremos cómo tiene que ser entendido y cómo tiene que ser visto. Pero por ahora, sigamos el consejo de aquel hombre de Dios en el siglo V, VI, Agustín de Hipona. En lo fundamental, dijo él, tengamos unidad. En lo secundario, diversidad. Pero que sobre todas las cosas reine el amor. Amén. Que el amor de Cristo reine en nuestros corazones. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, nuestro corazón se conmueve ante estas cosas. Casi no tenemos palabras para decir delante de ti. Tu corazón de Padre, que tanto nos ama, y el precio que Cristo pagó tan grande para que fuésemos uno. Ayúdanos, Padre, a ver la iglesia con tus ojos y no con los nuestros. A ver lo que tu corazón ve y no lo que nuestros ojos ven. A ver lo que tu corazón ama y amar lo que tu corazón ama. Cómo tu corazón es amplio y grande y tan ancho como para incluir a todos tus amados hijos. Que nuestro corazón se ensanche por tu Espíritu Santo en esta mañana y sea capaz de incluir a todos tus hijos, a los que están cerca y a los que están lejos, aún aquellos que no están dispuestos a caminar en comunión y en unidad. Que aún así tengamos un corazón amplio para que un día tu Espíritu pueda crear entre nosotros o manifestar más bien entre nosotros esa bendita unidad que ya fue creada en la cruz y fue ratificada por la venida del Espíritu Santo en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.